Hari Hari Haribol. Seguimos con la lectura del Srimad Bhagavatam, canto 1, capítulo 1, texto 3. Aquí se dice: oh hombre pensadores y expertos, saboread el Srimad Bhagavatam, el fruto maduro de las escrituras védicas, los cuales son como un árbol de deseo, puesto que ese fruto ha emanado del labio de Sukadeva Goswami. Se ha vuelto aún más sabroso, si bien todos, incluso las almas liberadas, consideraban que su nectario jugo ya era apetitoso. Srimad Bhagavatam. Según lo que nos expone Srila Prabhupada, cuando el Señor Supremo, el Señor Vishnu, creó la manifestación material, todos los universos, el primer ser creado de este universo fue Brahma, y él le presentó todo el conocimiento védico en 4 versos. Entonces, de ahí se fue extendiendo y se presentaron los Vedas personificados, y toda una rama de conocimiento que abarca ciencia, política, astrología, astronomía, medicina, temas místicos, temas espirituales. La literatura védica es completa porque el Señor Supremo, como fue el fabricante de este mundo material, presentó el manual de cómo uno puede conducirse en este mundo material, y es los Vedas. Entonces, resulta ser que aquí menciona a Sukadeva Goswami, es el hijo de Vyasadi. Cuando Vyasa recibió de su maestro espiritual la instrucción de narrar el tema que es llamado el Srimad Bhagavatam, este instruyó a su hijo Sukadeva Goswami para que así difundiera este conocimiento. Y Sukadeva Goswami se lo presentó a Maharaj Pariksit. En la asamblea donde estaba Sukadeva Goswami como Maharaj Pariksit había muchos sabios. Y Sutta Goswami recibió esta información y luego se la presentó a los sabios de Naimisaranya, encabezado por Shonaka Rishi. Y así se va explicando cómo la sucesión discipular del Srimad Bhagavatam se presentó. Bhaktisiddhanta Saraswati Maharaj dice que cuando uno va a bajar un fruto de un árbol, digamos un fruto de un árbol de mango, es más recomendable si hay varias personas, uno tomando el fruto y se la pasa a la otra persona y así hasta que llegue al suelo. De forma similar, este conocimiento del Srimad Bhagavatam vino a través de la cadena de sucesión discipular. Aquí mencionan a Sukadeva Goswami, que fue la tercera persona que narra el Srimad Bhagavatam, porque, bueno, la cuarta diría yo mejor, porque primero fue Brahma, que se lo dio a Narada Muni. Narada Muni le dio el conocimiento a Vyasa, y Vyasa se lo dio a Sukadeva Goswami. Y Suka significa loro. Aquí en lo que leímos se dice que cuando un loro prueba la fruta se hace más dulce. Es una manera poética de decirlo. Sabemos que cuando el loro prueba la fruta es porque sabe que la fruta está completamente madura. Y eso es lo que manifiesta Sukadeva Goswami. El fruto maduro de la literatura védica, el Bhagavad Purana. Aquí en el Srimad Bhagavatam se presenta un concepto teológico nunca visto en otras culturas. Se habla de razas o de velocidades con el Señor Supremo. Ustedes pueden ver que nosotros en este mundo experimentamos relaciones. Entonces, aquí en el Bhagavatam se menciona 12 tipos de razas, 5 principales y 7 secundarias. Las 12 tipos de razas son ira, asombro, amor conyugal, caballerosidad, misericordia, servidumbre, fraternidad, honor, conmoción, neutralidad, paternidad.
De estas 12, las 5 principales son admiración hacia el Señor Supremo, servidumbre hacia el Señor Supremo, amistad hacia el Señor Supremo, considerarse padre, padre del Señor Supremo, y la número 5 es relación conyugal con el Señor Supremo. En el mundo espiritual se experimentan las 12 clases de raza y Sukadeva Goswami nos presenta esa información y luego está desglosada esa información por Srila Rupa Goswami en el libro El Bhakti Rasamrita Sindhu, el néctar de la devoción. Ahí él habla de las 7 razas secundarias y de las 7 razas primarias y cómo la mezcla de estas razas dan diferentes sensaciones. Así como en la música, que podemos ver que hay 12 tipos de sonido, aquí hay 12 razas. Entonces en la música hay sonidos consonantes y sonidos disonantes. Igual pasa en la mezcla de estas razas. Digamos, si la ira se manifiesta y se mezcla con asombro, entonces es disonante. Pero no deja de ser una raza con relación al Señor Supremo. Resulta ser que este mundo material es un reflejo pervertido del mundo espiritual. Así que lo que hay allá existe acá, pero es un reflejo. Entonces, estas 12 clases de raza, o velocidades, o sentimientos, también existen en el mundo espiritual. Acá es diferente. Por eso no podemos considerar que el resultado es el mismo. Por eso debemos entender que tenemos que purificarnos para experimentar las 12 tipos de raza con el Señor Supremo y sus devotos en el mundo trascendental. O trascender todavía estando en este cuerpo y experimentar esas razas. Pero hay una cosa interesante. La psicología del ser humano aquí nos muestra esos tipos de sensaciones. Por ejemplo, el amor conyugal, la fraternidad, el amor de padre, el amor de hijo, la amistad, la servidumbre, la admiración. Todo eso lo podemos ver en este mundo y podemos tener una referencia de cómo puede ser esa sensación y esas relaciones con el Señor Supremo. Así que podemos darnos cuenta que este tipo de teología es demasiado interesante porque nos está diciendo que el Señor Supremo es una persona que tiene sentimiento, que tiene todo este tipo de razas y que Él experimenta esa relación con su devoto. Raza significa velocidad y raza tiene varios significados. Una palabra en sánscrito tiene muchos significados. A veces los significados ni siquiera son sinónimos. Entonces, el Señor Supremo experimenta una relación personal con su devoto. No debemos llegar a concluir y pensar que el Señor Supremo es una sola energía y que no tiene cuerpo, no tiene personalidad, no tiene sentimientos. Eso no, esa es su aura, esa es su energía. El Señor Supremo es una persona individual. Por eso los Vedas enuncian Ashintya Veda Aveda Tattva, uno y diferente. Somos uno con el Señor Supremo y a la vez diferente. Nosotros somos parte y porción del Señor Supremo. Nosotros somos cualitativamente iguales que el Señor Supremo, pero cuantitativamente no somos iguales al Señor Supremo. Entonces, pónganse a ver, aquella persona que está interesada en conocer más sobre el Señor Supremo, se le recomienda leer, estudiar el Srimad Bhagavatam, puesto que el Srimad Bhagavatam nos presenta una teología completa. Y recuerden que cualquier información que nosotros podemos tener aquí es simplemente una pequeñísima fracción de la realidad, pero el Srimad Bhagavatam es el libro donde amplía más el concepto del Señor Supremo. Una vez un inglés llegó a India y comenzó a ver las diferentes deidades que había, los diferentes semidioses.
Y de repente se encuentra con Krishna tocando la flauta y con su consorte o compañera a un lado. Y él dice, ese es Dios. Y le preguntaron, ¿por qué? Dice, porque él está disfrutando y no está haciendo nada, no está trabajando para ganarse la vida. Ese es Krishna. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare 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 Bol.